Muy buenas noches, queridos hermanos. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Gracias a todo el público que nos acompaña y que seguramente van a disfrutar posteriormente de esta bella conferencia, de este gran laboratorio de ideas que nuestro queridísimo hermano Voltar nos va a llevar por un bello viaje filosófico. Agradecemos, querido hermano, tu presencia, al igual que a mi hermano Anastasio. Vamos a ir dando ingreso poco a poco a todos quienes se vayan sumando a este bello laboratorio, pero sin más preámbulo, querido hermano Voltar, te concedemos el uso del micrófono. Muchas gracias. Gracias, mi querido Agustín, gracias a todos los hermanos que hoy nos acompañan. Y bueno, les quiero compartir parte de la inquietud que tuve en relación a cuando estábamos haciendo el postdoctorado en filosofía, donde uno solamente nos limitamos a repetir nombres, personalidades y gente, pues a lo mejor para una cuestión cultural, ¿no? Para dar un dato cultural. Y que no hemos visto el fondo subyacente que es aprender a pensar, es pues razonar, es analizar y de tal manera, ¿no? Entonces, la gente busca a veces, pues para pararse el cuello y estar diciendo, ay, yo sé de filosofía, es lo que comentábamos la vez pasada, viene el 15 de mayo y todo el mundo es maestro y se felicitan y no saben ni N cantidad de pedagogía, ¿no? Entonces, igual pasa mucho que cuando estás en otros niveles, en los filosóficos y demás, dicen, es que yo soy filósofo porque soy el filósofo. No, no, espérame, espérame. Entonces la gente que se dedica a la parte del estudio de la filosofía, pues simplemente se engloba y se queda en citar a grandes autores, ¿no? A un George Wilfred Friedrich Hegel, un Martin Heidegger, por ejemplo, pero no han entendido la esencia que llevó a las personas a pensar como tal. De tal forma que, bueno, les traigo este bocado, a mí me encantó, lo que son las ideas de Franz Brentano para la vida y la sobrevida. ¿Por qué considero que debemos rescatarlo? Bueno, porque, esa es opinión mía, número uno, pues nos están apabullando con la inteligencia artificial, que no es mala, pero ya he hablado en uno de mis libros y artículos que hemos escrito sobre cómo está teniendo un impacto significativo en la cultura, en el comportamiento y la conducta de adolescentes y en la orden, la inteligencia artificial. Estamos teniendo una gran trampa al ego, al razonamiento, a la retención, a la memoria y eso fisiológicamente. Pero cuando hablamos de Franz Brentano, eh, pocos lo conocen o lo conocieron. Y, por ejemplo, cuando hablamos de un Fran Brentano, pueden decir, ah, pues un filósofo más. Sí y no. Pero si hablamos de Franz Brentano, tendríamos que ver el impacto que tuvo en varios mundos, en varias dimensiones. O sea, si nos vamos a los antecedentes filosóficos, a George Wilfred Hegel, eh, él fue maestro de Gottfried Leibniz, él a su vez de Christian Wolff. Christian Wolff fue, junto con Martin Knudsen, maestro de un tal Immanuel Kant, por ejemplo. Entonces, Immanuel Kant fue maestro de un Johann Gottfried Frege y él a su vez maestro de Friedrich Wilhelm Joseph van Schelling. Y él, pues nada más y nada menos que fue maestro de Hegel. Entonces, digo, para que se den cuenta cómo se van concatenando todos esos puntos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Franz Brentano, pues su maestro fue Christian Gottlob Heine, y que a su vez fue maestro George Ludwig Koning y Friedrich Adolf Trendelenburg, que Trendelenburg fue filósofo, fisiólogo, y él ponderó, ojo con esto, la parte de la concepción orgánica del mundo. Hoy, por ejemplo, podemos hablar, los que nos dedicamos a la medicina hospitalaria,
de Frederick Adolf Trendelenburg, pues dio su nombre a una posición donde se elevan los miembros pélvicos del paciente para que la sangre oxigenada pues se vaya a la cabeza, al cerebro, y la persona tenga menor hipoxia distributiva, ¿no? Bueno, entonces, Frederick Adolf Trendelenburg fue el maestro de Franz Brentano. Entonces, Brentano fue maestro de Casimir Bardowski, que él desarrolla la metafilosofía, o sea, él es el padre de la lógica polaca, o sea, no, polaca no de política, sino de Polonia. Él funda la teoría de la intensabilidad. A su vez, Brentano fue maestro de Carl Stump, que bueno, era filósofo y psicólogo. Entonces, fíjense, ya hablamos de que influye en Casimir Sadowski para la metafilosofía, pero también Carl Stump tiene que ver con la psicología y la filosofía. Brentano también fue maestro de Alvis Riegel, que es el padre del formalismo. Brentano fue maestro de Edmund Husserl. Imagínense, de Edmund Husserl, que es el que desarrolla la fenomenología trascendental. Brentano fue maestro de Tomás Masaryk, que fue filósofo checoslovaco y es el fundador de Checoslovaquia, hoy República Checa, ya no existe. Entonces, imagínense, aquí ya estamos hablando de política, entonces ya vimos que con Sadowski hay lógica, filosofía, tenemos metafilosofía, con Stamp tenemos psicología, con Alvin Riegel tenemos el formalismo, con Husserl tenemos la fenomenología trascendental, con Masaryk desarrolla la parte política y permite que con esos postulados Masaryk pueda crear la Checoslovaquia. Para los que no están muy versados en la parte filosófica, pues Edmund Husserl fue el maestro de Martin Heidegger, o sea, nada más para eso. Y Martin Heidegger de ahí saca su maravillosa obra Ser y Tiempo, donde el Dasein es el yo y mis circunstancias, y, y el hombre que reacciona con factores emocionales y sociales. Entonces ya después Heidegger es el maestro de Manuel Levinas, que era filósofo, Hannah Arendt, por ejemplo, que era socióloga, y Hannah Arendt impulsa el totalitarismo. También Heidegger es el maestro de Herbert Marcuse, sociólogo, filósofo, que desarrolla la teoría crítica, y de Hans Georg Gadamer, que era filósofo, que pone sus ponderaciones de verdad y método. Entonces, Brentano, aparte de ser maestro de Husserl, fue maestro de Alex Zenin, que era filósofo, psicólogo, y él es el que desarrolla la teoría de los objetos. Y nada más, ni nada menos, que fue maestro de Sigmund Freud, el creador, el padre del psicoanálisis. Entonces vean ustedes cómo Franz Brentano influyó en tantas personalidades que hicieron grandes cosas. No se olvide este punto, porque podemos citar a un filósofo, podemos citar a un político que puede influir en pocas personas, pero vean el alcance que tuvo Franz Brentano cuando habla de la vida y la sobrevida. De tal manera que, bueno, sean bienvenidos. Gracias a Masonería en Movimiento por la invitación. Gracias a mi querido hermano Agustín. Y bueno, el espacio. Esa brecha insuperable donde el hombre no ha ido jamás. Palabras más, palabras menos, empezaba Star Trek, donde es un mundo infinito, donde realmente no conocemos nada. Lo único que conocemos es que estamos aquí y ahora. Y esto hace que nuestra alma, nuestro espíritu esté bulliendo como esas yescas al calor de las brasas, pero que no la escuchamos, que no la sentimos. Vivimos tan agorzomados con lo que pasa del día al día que estamos viviendo en automático. Entonces, Franz Brentano fue un pensador, fue un maestro, y bueno, ya hemos visto cómo
abraza la parte filosófica, la parte científica, la parte cultural. Y bueno, él era originalmente católico, pero empieza a cuestionar la parte de la religión, no como religión como tal, sino la religión porque le dijeron que así era. Entonces, a través de la idea de la religión, él cuestiona por qué tengo que ser bueno. Ah, porque si eres bueno te vas al cielo. ¿Por qué no debo ser malo? Ah, porque te vas al infierno. Y con estos preceptos desarrolla el sentido de intencionalidad. La intencionalidad, ojo, porque lo vamos a estar repitiendo, es esa característica del fenómeno psíquico dirigido a un objeto. Y entonces crea la psicología del acto. O sea, recuerdo que, por ejemplo, el padre de la psicología fue Wilhelm Wundt, si ustedes recuerdan, y Wilhelm Wundt pues fue alumno de Edmund Husserl. Entonces, ¿y quién influyó en Edmund Husserl? Pues Brentano, o Franz Brentano, ¿no? Entonces, Wilhelm Wundt, el creador de la psicología, tuvo como alumno a Emil Durkheim, que es el padre de la sociología y de la criminalística. Eh, Wilhelm Wundt fue maestro de Franz Boas, que es el padre de la antropología. Entonces, ven ustedes cómo se va dando. También le da clases a Mick George, por ejemplo, que tiene que ver con el pragmatismo. Entonces, aquí en este caso, Franz Brentano influye en la mente como resultante a una intención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente se estudiaba la mente como un fenómeno aislado, pero Franz Brentano es el primero que desarrolla la idea de la mente con una intención. Yo doy clases en un diplomado de criminología en República Dominicana y de criminología, y lo que les comento a mis alumnos es, una persona no delinque si no hay motivo, intención y detonante. Entonces, aquí Brentano nos habla de la psicología del acto que posteriormente lo retoma eh, Sigmund Freud y Jacques Lacan cuando hablan del acting out, el pasaje al acto como derivado de una intención. Entonces, esto lo toma Husserl para sus obras de la fenomenología trascendental. Esto es, tienes la intención de hacer, pero que ese hacer quede perenne, quede continuo. Entonces habla Brentano de esa psicología que si bien parte de una idea empírica, pues se nutre con una intención. Entonces ya vimos cómo Franz Brentano, bueno, funda la fenomenología trascendental, funda o estimula el desarrollo de movimientos filosóficos importantes. Él influye en un Max Scheler, Martin Heidegger, un Jean-Paul Sartre, un Maurice Merleau-Ponty, Alfred Schut, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Jean Patoca, José Ortega y Gasset desde la Bella España, Gustavo Bueno, Michel Henry, Antonio Millán Puelles, José Gauss. José Gauss, fíjense bien, qué chulada. José Gauss era un excelente filósofo español que cuando la guerra de Franco llega a México, llega aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México y él es el primero que traduce de viva voz la obra de Martin Heidegger. Martin Heidegger no existía más que en japonés y en alemán. Existían extractos cortos, pero José Gauss es el primero en traducir completamente la obra, porque él dominaba muy bien el alemán, y es el primero en traducir eh, al español la obra del gran Martin Heidegger con su Dasein es el tiempo, y lo enseña a los alumnos de la maestría en filosofía de la UNAM. Y usted me puede decir, oiga, doctor, ¿y qué tiene que ver? Oye, mi hermano, ¿qué tiene que ver? Pues nada, que José Gauss tiene en la maestría de filosofía a nada más ni nada menos que a Emilio Uranga, a Leopoldo Sea Aguilar, a José Portilla, a Luis Villoro Torresano, a Fernández MacGregor, a y ellos
son los que fundan el existencialismo mexicano. Este grupo que se conoció como Hiperión, que surge en 1948, fueron nutridos por Gauss y por Leopoldo Sea Aguilar, donde toman la parte del de quehacer del existencialismo mexicano. Entonces el grupo Hiperión primero se dedicaba a repetir filósofos franceses y alemanes hasta que dicen, a ver, vamos a buscar nuestra identidad, que eso, diría la nana Goya, es otra historia que vamos a hablar, si me vuelve a invitar mi querido hermano Agustín, más adelante. Entonces, vean cómo influye en tantos autores, filósofos, sociólogos, psicólogos, psicoanalistas, donde, por ejemplo, el impacto que tuvo con Husserl llega hasta Jacques Lacan, que ayer cumple 120 años, algo así, y el otro francés, Jacques Derrida, cuando buscaban contrapuntear la corriente alemana y británica a través de un existencialismo o un positivismo francés. Entonces, también influye Hermann Weyl en la logia intuicionista y la imprecabilidad. Y esto pues tiene que ver con Edmund Husserl. Entonces, simplemente recordar, Alexis Monod fue un filósofo y psicólogo austriaco y él desarrolla la escuela de la psicología del acto a través de la teoría de los objetos, ¿no? Entonces, se hace, ojo, eh, su teoría se sustenta en que si es posible pensar en un objeto, puede dar cabida a que se palpe y se sienta, exista o no. Esto es lo que tiene mucho que ver los preceptos católicos y religiosos con que dicen, tú pide, desea y lo vas a tener y será tuyo y demás, y lo que muchos coaches manejan el día de hoy. Karl Stamp, ya hablamos de filósofo y psicólogo alemán, con igual la psicología del acto, Christian von Ehrenfels, que también era filósofo y psicólogo austriaco, que él empieza a manejar la escuela austriaca de psicología. ¿A través de qué? Pues del Gestalt. Normalmente, cuando surge la escuela de Frankfurt, la mayoría eran sociólogos, eran filósofos, y empiezan a abrirse a otro mundo y es donde la mayoría se decantan a estudiar el psicoanálisis, que era lo que estaba poniendo de boga Sigmund Freud, para entender el papel del yo soy y lo que posteriormente se conoce como el acting out, como una idea de una intención. Entonces hablábamos de Tomás Garrigue Masaryk, que pues funda Checoslovaquia, que hoy a la fecha, inclusive aquí en México hay una calle que se llama Masaryk, muy importante por cierto, y bueno, Sigmund Freud, que era médico, neurólogo, y él es el que crea el psicoanálisis cuando él va a estudiar con Michel Charcot. Tienen un paciente que tiene histeria, no lo pueden curar, no lo pueden atender y empieza a ver que la parte de la mente tiene mucho que ver. Conoce a Bleuler, que es el padre de la esquizofrenia, era psiquiatra. Su alumno favorito fue Carl Gustav Jung, que después conoce a Sigmund Freud y Freud lo catapulta para crear la escuela suiza del psicoanálisis. Pero bueno, eso es dato cultural y demás. ¿Qué es lo que nos habla Brentano? La teoría se sustenta en dos elementos, en un acto y un objeto. El acto obedece a un deseo, ese deseo es una intención. Para que yo tenga una intención, yo tengo que tener bien estructurados mis fenómenos psíquicos, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Mi yo soy, o mi yo, ello y el superello, que hablaba en su tópica Freud. Y esta psicología de Brentano dice que cuando unimos la intención en una mente sana y saludable, podemos identificar un objeto que pueda clasificarse como ideal o lógico, real o imaginario, y nos detone un pasaje al acto. Entonces, Brentano pues le sienta las bases a Freud del concepto de mente como una estructura capaz de construir ideas
que si nos vamos a la intencionalidad, puedan llegar a ser realidad. ¿Por qué viene esto al caso, jóvenes ilustres? Porque el cerebro está diseñado para ser feliz, no para ser perfecto. Entonces, una persona con tal de no sufrir, ¿qué es lo que va a hacer? Pues simplemente crear sus propias realidades. Y esas realidades son realidades que no comulgamos, que chocan con nosotros y son subjetivas. Por lo tanto, estaremos hablando en delirios. Y ese es aquí el peligro, porque estamos viviendo bombardeados con resultados rápidos, y esa rapidez que tiene un TikTok donde en segundos nos está enganchando, pues nos lleva a crear nuestras propias realidades y una intolerancia a la frustración. Entonces, la intencionalidad es el fenómeno mental que obedece a una intención, y la intención obedece a un deseo, y el deseo va de la mano con un motivo. Cuando se encuentran estos, hacemos un estado de conciencia de lo no mental a lo físico, y entonces hacemos el acting out o el pasaje al acto, o la psicología del acto, ¿no? Donde la gente, a menos que tenga un trastorno de conducta o de comportamiento, difícilmente lo va a razonar. Entonces aquí podríamos hablar de lo que es conducta y comportamiento, que es la resultante de la interacción del medio ambiente, que se contrasta con recuerdos que pueden ser propios o adquiridos, conscientes o inconscientes, y generan emociones, sentimientos y pensamientos. Entonces, si hablamos del circuito de recompensa a través de la vía dopaminérgica, o la vía estriada, normalmente si pasa la vía dopaminérgica, pasa a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la estructura que regula la intención de movimientos, actos, funciones ejecutivas y demás. Y la vamos a dividir en tres elementos: la parte de abajo, que tiene que ver con la cuestión social; la parte del medio con la motivación; y la parte superior, que es el director de la orquesta, que va a mover a todo. Entonces, si nosotros tenemos un buen desarrollo de una estructura psíquica, un yo soy, pues voy a ser capaz de poder interactuar con el mundo de manera armónica. Entonces, esa estructura bien definida del yo soy, ese acto de conciencia, genera emoción y deseo a través de qué. Decía Freud, el individuo se mueve por placer, o sea, dopamina. Entonces, lo que voy a buscar es generar mi propia dopamina. Esta dopamina genera qué? Un anhelo de una recompensa. Entonces, viene el deseo, viene la intención, bueno, la motivación, luego la intención y luego el detonante. Entonces, todos estos es la parte que estructura la psicología del acto. Entonces, Husserl habla de la fenomenología como resultante de lo que enseñó eh, Brentano a Husserl, que de ahí sale teoría de valores, la filosofía del Gestalt y la psicología cognitiva. Aquí en México, así como Gauss trabajó muchísimo sobre toda la obra de Martin Heidegger, aquí en México tuvimos a Luis Villoro Torazo, que él se dedicó a hacer estudios sobre Husserl y el sentido de la vida, ¿no? Entonces, es algo muy interesante para poderlo digerir un poquito más. Entonces, Brentano aborda el espíritu, o sea, lo psíquico, como esa impulsividad dada a un motivo, y que dice que todo fenómeno dirigido hacia un objeto lo puede diferenciar de lo físico, pero puede ser concretado. Entonces, él hace un texto que se llama Psicología desde el punto de vista empírico, y bueno, es lo que estructura conciencia, actos, lo que es percepción, juicio, sentimiento, dentro de las cualidades básicas y las superiores, que van a permitir que una persona haga lo que quiera. Entonces, de esa forma entra un equilibrio la parte empírica y la parte reflexiva como un complemento de un todo, o sea, no separadas. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves sobre el espíritu de Brentano? La intención, ¿sí? O sea, pensar es pensar en algo, amar es amar a alguien. Lo comentaba mucho después este señor Martin Heidegger, cuando hablaba en su Dasein, en donde en Ser y Tiempo, él dice, es que yo soy lo que percibo, o yo soy yo y mis circunstancias, y este Asia requiere que el objeto exista realmente. Entonces, usted ama
a su esposa, a sus hijos, pero no porque existan, pueden existir o no, a lo mejor ya fallecieron o no viven con usted, pero usted los sigue amando, ¿no? Entonces, si usted los sigue amando, está teniendo la intención de amar. Cuando usted termina una relación sentimental con alguien, ¿por qué llora? Porque la otra persona usted la idealizó, entonces su intencionalidad era idealizarla para poderla desdibujar sus imperfecciones y hacerla fácil de amar. Entonces realmente cuando uno ama es el deseo de amar, la intencionalidad. Entonces Brentano nos invita a diferenciar fenómenos psíquicos de los físicos. Lo físico existe, se ve, pero lo psíquico está orientado hacia un objeto. Por ejemplo, yo llego con una taza que me regaló mi querido hermano Agustín y alguien de ustedes puede decir, yo quiero esa taza. Entonces ya usted generó el deseo desde una estructura psíquica y lo está orientando hacia un objeto que es la taza. Luego viene la fenomenología como una psicología descriptiva que permite analizar los actos psíquicos eh, para entender, por ejemplo, les decía, la corteza prefrontal razona o tiene que ver con el juicio y la parte moral. Entonces, cuando la vía de recompensa sigue el camino dopaminérgico normal, nosotros vamos a tener placer resultante de la germinación del deseo que tiene que ver con el área tegmental ventral, el estriado, el putamen, el globo pálido, que genera una sustancia negra que tiene que ver con la parte del deseo. Entonces, una persona que sabe y se sabe deseante puede usar su juicio, sus criterios para ver qué es lo que pasa. Imagínese usted, para que me entienda más fácil, le regalan a usted $1,000. Usted rápidamente va a pensar en qué gastárselo. Pero si usted mete el raciocinio, va a poder usar juicio en un equilibrio con el sentimiento. En medicina nosotros decimos hormona mata neurona. Luego viene la conciencia, la reflexión. Brentano decía, tenemos acceso a nuestros propios actos psíquicos, pero eso implica valor. ¿Cuál es el valor? Ser consciente, atreverte a ser consciente. Y eso lo tenemos a través de la reflexión interna. Brentano lo vio y lo vivió a través de la oración. Y entonces se da cuenta que cuando oraba, reflexionaba. Y hoy, entre inteligencia artificial, entre tecnología, cada vez nos cuesta más trabajo guardar silencio. Siempre estamos con audífonos, siempre estamos con el celular viendo videos y ya nadie se pone a leer un libro, bueno, pocas personas, un libro así tangible, así para leer y poderlo ver. Entonces, esto está ocasionando que la gente ya no reflexione. Y agrégale la manipulación que hacen las tecnologías, donde en 2 segundos, si no te atrapa el scroll time de la IA o de TikTok o de cualquier otra red social, pues ya no vas a tener el tiempo ni el valor de atreverte a reflexionar. Por eso es que si nosotros nos vamos con algunas casas, algunas estructuras que nos invitan a acercarnos a la parte espiritual, vamos a recuperar la parte de la reflexión interna. Entonces Brentano nos dice, los actos psíquicos, o sea, el cerebro es lo que hemos estado hablando de la corteza prefrontal, el área de Wernicke, el área de Broca, el área de Brodmann, todo eso, son estructuras fisiológicamente psíquicas, ¿no? Pero ahora los actos, que da como consecuencia la interacción de esas estructuras, simplemente son representadas a través de juicios y sentimientos y voluntad. ¿Y esto a qué le suena? A deseo. Entonces, cuando el deseo obedece a una motivación y viene la intención y cierra con un detonante, usted termina una carrera, un diplomado, aprende un idioma y demás.
Entonces, la intencionalidad es la característica distintiva de todo fenómeno psíquico, o sea, la tendencia o la referencia inherente de la conciencia hacia un objeto, sea real o imaginario. O sea, no hay un pensamiento vacío. Usted le decía, no vives con tu hija, con tu hijo, tu esposa, tu esposo, pero estás pensando en ellos. O sea, amas a alguien, esté o no esté. Puedes desear algo, ay, yo quisiera tener, por ejemplo, que me acepten en Hegel, por decir algo. Entonces, ahí tienes un deseo que obedece a una motivación. Entonces, esa inexistencia intencional describe cómo los estados mentales están siempre dirigidos hacia un contenido, pero tiene una base propuesta desde la psicología empírica que lo toma Edmund Husserl en la fenomenología. Entonces vienen las claves, es la direccionalidad. Y por eso es cuando vamos a hablar de alteraciones psicológicas, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre enfermedad mental y un trastorno mental. El trastorno es cuando ya tienes conflictos para interactuar en la escuela, en la sociedad, con la familia. Cuando hablamos de una enfermedad, es la obediencia a un factor genético, obedece a una alteración estructural, una alteración de los neurotransmisores, y entonces ahí tenemos una enfermedad mental. Cuando hablamos de una cuestión psicológica, pues simplemente se alteran los procesos, y cuando una persona, por ejemplo, tiene un ataque de ira, vamos a hablar de un niño, les decía la corteza prefrontal, que tiene que ver con los juicios, la parte, las funciones ejecutivas, en el varón madura a los 25 años, en las damas a los 21 años, visto desde las neurociencias. El niño tiene su cerebro totalmente reptiliano, donde obedece a huir, congelarse, ¿sí? O huir, ¿sí? O pelear, ¿sí? El freeze, fight and fly, ¿ok? Entonces, cuando el niño tiene un secuestro amigdalar, la amígdala es la que gobierna el placer, el deseo, la impulsividad. Cuando la amígdala cerebral se potencializa tan altamente, tan fuertemente, bloquea la corteza prefrontal y no razona. Por eso es que un niño menor de 7 años tiene una rabieta, pues tiene un secuestro amigdalar. No va a entender si tú le dices cálmate, no llores, no lo va a entender. El adulto también tiene secuestros amigdalares, cuando le pega a la mesa, cuando algo sale mal, le pega a la puerta, o grita, o te echa la lámina encima, cuando va manejando. Esos son secuestros amigdalares, ¿ok? Bueno, cuando una persona tiene un ataque de ira, de depresión o un secuestro amigdalar, usted puede agarrar y hacer una dinámica con un hielo, con algo que sea suavecito, algo pachoncito, con la idea de distraer la objetividad de el momento que está detonando el secuestro amigdalar. Entonces, con eso estamos redireccionando los actos mentales. Entonces, el fenómeno psíquico es la intencionalidad que va a llevar a diferenciar lo mental de lo físico. Pero ¿cuál es esa intención? Que tú creas, que tú te la creas lo que estás viviendo. ¿Por qué? Acuérdense que les hablaba que el cerebro del hombre busca ser feliz, no ser perfecto. Por eso es que aquello que te hizo daño cuando eras niño se va a ir al subconsciente y va a estar ahí latente hasta que venga un detonante, alguien apriete el botón y tú tengas una explosión. Entonces, si tú quieres ver las cosas como son en realidad, tu pensamiento tiene que estar estructurado de un proceso cognitivo, emocional y social real. Pero si tú no quieres sufrir, has sufrido mucho o tienes vertientes, vas a generar delirios como una vía de escape a tu propia fantasía, a tu propia realidad. Entonces, el delirio decía Bleuler, cuando él empieza a estudiar todos los fenómenos de esquizofrenia, es que dice, el hombre busca un puente para ser feliz y no sufrir, aunque eso le exima eh, crear su propia realidad. Entonces, un fenómeno físico siempre existe, pero un fenómeno psíquico siempre es de algo. Entonces, hay una inexistencia intencional. El hombre que niega
las cosas porque le duele. Existe en la mente, pero no en la conciencia, porque uno está anulando y no permitiéndose tenerla. Entonces, la base de la psicología, Brentano buscaba desarrollar una psicología sistemática en el acting out o los actos mentales de manera empírica y descriptiva a través de elementos de experiencia. Entonces, él lo maneja de esta manera. Tenemos el pensamiento como un cúmulo de emociones, deseos, sentimientos, pensamientos, ideas que subyacen a un deseo, a una intención y a un motivo. Cuando estos tres se vinculan en armonía, tenemos un acto. Y el acto se desarrolla en un momento, en un lugar, y es ahí donde tenemos el contenido. Por ejemplo, cuando tú piensas en tacos, tu pensamiento se va al concepto de tacos, y no, aunque no los veas, y tu ácido clorhídrico del estómago se empieza a mover, empiezas a salivar, que es parte de lo que decía Pavlov cuando se hace los estímulos condicionantes, que es un mito eso de la campanita. A ver, el perro empezaba a salivar desde que escuchaba los pasos de Pavlov. O sea, Pavlov todavía ni tocaba la campanita y el perro ya estaba salivando. O sea, el perro asociaba al hombre con comida, no a la campanita. Pero bueno, ese es otro boleto. Entonces, el aburrimiento es un estado mental. Por ejemplo, todo el mundo conocemos la historia de Sir Isaac Newton cuando desarrolla la teoría de la gravedad. Y todo el mundo, chévere, pero a ver, ¿y cómo fue que le cayó una manzana a Sir Isaac Newton? Porque estaba aburrido y hoy los jóvenes no saben aburrirse, tienen que tener su celular para poder tener algo que los distraiga y es el peor error porque estamos matando la creatividad. Entonces, Sir Isaac Newton estaba en cuarentena, como lo vivimos en el COVID, porque estaba la peste negra. Él estaba en cuarentena y estaba aburrido como ostra bajo un árbol cuando de repente cayó una manzana. Entonces vean ustedes cómo tienen que ver mucho todo este punto. Entonces, lo dice Franz Brentano en su obra Amar y Odiar, si con pecho anhelante sigues el placer, él te arrastra y huye. Si escoges el camino de lo noble, te seguirá amorosamente. Entonces, cuando en medicina decimos hormona mata neurona, es porque si tú te decantas por el deseo, te metes en problemas. Pero si te decantas por la conciencia, el deseo va a acompañarte a un estatus armónico. Entonces, la intencionalidad es la característica esencial de un fenómeno psíquico que se refiere a o están dirigidos hacia un objeto. Y la psicología descriptiva es ese método para estudiar la vida mental interior a través de la percepción externa, o sea, reflexionar sobre nuestros propios actos psíquicos. O sea, y esto es pensar, razonar, meditar y respirar. La respiración que se ha demostrado en el Shaolin y todas las otras academias orientales que nutre a través de estímulos de no solo de circuitos de recompensa, sino que genera DMT y otras endorfinas que lo que nos van a dar es placer. Entonces, la vida mental son actos psíquicos. O sea, ¿cuántas veces tu cerebro no te juega malas pasadas? O sea, realmente tú dices, no le voy a hablar a esta chica porque me va a mandar por un tubo, me va a batear cuando quieres invitar a salir. ¿Y qué tal si no? Porque tú estás condicionando tus actos psíquicos a tus temores. Pero si tú englobas tus intenciones a fenómenos psíquicos, obedece a una intención. Y esta intención va de la mano a la conciencia. Y cuando se detona la conciencia, generan emociones. ¿Se acuerdan que les decía? Conducta y comportamiento es la resultante de la interacción entre emoción, el ambiente y recuerdos que generan ¿qué? Emociones, sentimientos y pensamientos. Entonces, las emociones no siempre son racionales, se fundan en actos y esos actos obedecen a una intención y un deseo que se manifiestan. Entonces, Fran Brentano habla de la intencionalidad
en la mente y de la mente para distinguir fenómenos psíquicos y físicos, equilibrando la parte de verdad y valor. Porque acuérdense, todo acto se enfoca hacia un objeto. O sea, así de sencillo. Entonces, ay, perdón. Entonces, todo fenómeno psíquico se caracteriza por no existir. O sea, una taza no desea existir, pero qué rico cafecito. Una chica no desea ser mujer, nace siendo mujer. Que después quiera cambiar de sexo es otra vaina, pero nadie nace ni nada nace por un deseo vacío. Entonces, no hay intención. Papá y mamá se casan y tienen hijos, pero ellos no dicen, ay, ¿sabes qué? Yo quiero quedar embarazado. O sea, no hay una intención, hay un pensamiento. Y ese pensamiento genera percepciones y se vincula con emociones. Entonces, es en la representación, algo es representado. Por eso es que yo soy tú y tú eres yo, como dirían en algunas corrientes ancestrales, donde yo te veo en mí. Entonces, el amor es algo amado, pero ¿por qué amamos al de enfrente antes que amarnos nosotros? Y por eso dice el dicho, decía John, lo que te callas, como decía, te somete. Entonces, si pienso en la nada para usted es un objeto, o sea, el objeto nada. Si yo les dijera, a ver, no vayan a pensar en un elefante blanco, te garantizo que todos van a pensar en un elefante blanco. Entonces, lo que distingue a los sistemas con mentalidad de aquellos que no lo tienen es la intencionalidad. O sea, solo el hombre tiene intención. El animal también. Entonces, valorar la vida nos implica o nos invita a pensar en la intencionalidad y la ética basada en las emociones. Y esto es entender que es dinámico, que nunca cambia, solo evoluciona y entonces va a llevarnos a un detonante. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para vivir bien? Digo, esto no es un consejo de coaches ni nada, es pura filosofía, es aplicar la intencionalidad. ¿Cómo? Ser consciente de lo que valoras. Acuérdense, todo acto mental se dirige a un objeto. Entonces, hay que actuar con una intencionalidad consciente. O sea, en lugar de vivir como piloto automático. O sea, pregúntate, ¿estoy enfocando mi energía en algo que realmente merece mi amor o interés? ¿O es puro deseo? Entonces, reconoce tus emociones como valoraciones. Para enfrentar las emociones no son solo sentimientos, son tomas de posición. Cuando sientes alegría o aprecio por un momento, estás valorando la vida. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días y dan gracias a Dios, a Buda, a Gandhi, a quien tú quieras? Se nos ha olvidado el poder de la gratitud. Entonces, tenemos la segunda idea de Brentano es la teoría del valor. Practica el amor correcto. Da, ama. No te cuestiones si lo merece o no. ¿Quién eres tú para juzgar? Ama. Punto. Entonces no amamos las cosas porque son buenas. Son buenas y porque es adecuado amarlas. Entonces hay que evaluar pasiones. Analiza tus amores, ¿son correctos o adecuados? Y si son correctos y adecuados, ¿de acuerdo a quién? Entonces las cosas dignas de amor son aquellas que cuando se aman generan una sensación de plenitud y valor intrínseco. Por eso dice el dicho, que nadie se vaya sin haber devengado el salario que se merece. Una relación que te deja dolor de cabeza, entonces pues no es tan sana, tan adecuada. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir. Prefiere lo superior. Brentano distingue entre amores correctos e incorrectos. Entonces, hay que priorizar a los que tienen un valor intrínseco. De acuerdo a la neurociencia, nosotros tenemos un buen amigo cada 5 años. O sea, si usted viene ahorita, pues doctor, tengo cientos de amigos en Facebook. No, amigos no. Amigos son pocos. Y esos
no pasan más de 5 años en que cambies. ¿Por qué? Porque la vida va cambiando, entonces hay que priorizar el valor intrínseco del instrumental. Hay que cultivar la percepción interna. Camina descalzo de vez en cuando. Siente el suelo en tus pies, las vibraciones, si pisas una corcholata, una piedra. No te limites a vivir experiencias, sino etiquétalas, percibe cómo las experimentas. Entonces, toda conciencia es al mismo tiempo una autoconciencia, y esto lo retoma en 1982 el doctor, ay, se me fue este nombre, que falleció, bueno, no falleció, perdón, lo desapareció en 1984, este doctor, ay, se me fue su nombre, ahorita les digo cómo se llama. Bueno, este, que habla de la latiz y habla de esos fenómenos que se vinculan en la autoconciencia. Jacobo Greenberg Silverman es el doctor. Entonces, al reflexionar sobre actos, estamos fortaleciendo el amor y el placer de ser y de vivir. Adopta la máxima ética, es haz el mejor. O sea, Brentano hablaba de la filosofía moral, del amor correcto. Y el amor es lo que tú haces en tus valores. Sabes que pasarte un alto puede, déjate que sea bueno o malo, porque eso ya es moral. Simplemente alguien puede venir y puede chocar, o le puedes chocar, entonces le harías un daño. Entonces, haya o no haya un agente de tránsito, no lo hagas, porque es la máxima ética. Y ama lo que es digno de ser amado, que el amor, porque el amor, diría John Winston Lennon, es la respuesta. Evita el odio irracional. Si tú odias, te estás contaminando, tu frecuencia energética cambia y todo es negativo. Todo es caos. El orden a caos se pierde. Entonces, en resumen, para valorar mejor el estilo de vida brentano, dirige tu conciencia hacia las cosas dignas de ser amadas. Y siente, percibe, valora y pondera. Entonces, número uno, aplica la intencionalidad, o sea, esa conciencia dirigida. Cuando tus pensamientos erráticos te inunden, acéptalos, pero no dejes que aniden. Cada pensamiento apunta hacia un objeto. Entonces pregúntate hacia dónde está dirigida mi mente en este momento. Cultiva intenciones positivas. Siempre la mente está pensando en algo. Entonces, los actos mentales tienen un valor intrínseco. Entonces, si tú cultivas el pensamiento de amor o interés genuino, lo atraes y esto mejora tu calidad moral. El autoconocimiento es base porque nos lleva a la percepción interna. Analiza tus movimientos, tus motivos, tus por qué, tus para qué. A ver, ¿realmente quiero esto? ¿Por qué? Si yo tengo esta taza bonita, ¿por qué la tengo? ¿Para qué la tengo? ¿Qué gano con ella? Entonces, Brendano nos decía que todos tenemos la capacidad de conciencia, que nos queramos hacer patos y nos queramos mentir de que no, yo no me di cuenta que estaba malo, no, a ver, espérame, o sea, te diste cuenta que hiciste pato esta cosa. Entonces, hay que fundar todo en amor. Ama lo que es bueno, la belleza, la bondad, todo eso. Rechaza lo malo, pero de una manera cortés. Hoy muchos jóvenes dicen, es que yo tengo derecho a expresar mis emociones y sentimientos. Sí, pero no a ser grosero. Entonces hay que ordenar preferencias. Si tú quieres algo que va a ir en contra de alguien, no es correcto. Entonces hay que buscar siempre el mayor bien emocional. Tú llegas y saludas y dices buenos días y buenas noches. Porque te nace, porque así te educaron tus papás, no porque esperes que te contesten buenos días o buenas noches. Y tú estás esperando que te contesten buenos días y buenas noches, entonces tienes un concepto objetal manipulado. Entonces la psicología descriptiva, acuérdate que dice, describe, no solo expliques. O sea, tú puedes decir, es que me enoja. A ver, dime cómo te enoja. Es que me enoja porque me siento agredido, amenazado. Ah, y el cerebro no está diseñado para ser perfecto, está diseñado para ser feliz.
Si tú le explicas, le das felicidad. Entonces, ser mejor persona implica ser consciente de pensamientos y emociones. Y eso nos va a llevar a buenas conductas, a buenos comportamientos, si somos sanos mentalmente. Entonces, jóvenes ilustres, eso es lo que quería comentarles esta noche. Agradezco su tiempo a mi querido hermano Agustín. Y bueno, estoy a la orden por si tuvieran alguna pregunta, chiste, comentario, queja, sugerencia. Estoy a la orden. Muchísimas gracias, querido hermano Voltar. Gracias por la excelente conferencia que nos regalaste esta noche. Vamos a abrir el micrófono para si alguno de los hermanos quiere hacer algún comentario, alguno de los invitados. Este es el momento adecuado. Querido hermano Alejandro Carvajal, mi venerable hermano y gran amigo, adelante. Creo que tienes el micrófono cerrado, mi querido hermano. Mi hermano Carvajal, está desactivado tu micrófono. Buenas noches. Ya te escuchamos, mi hermano. Ya cerraste el micrófono otra vez. No, se cerró tu micrófono. Buenas noches, que se apaga solo, no sé qué pasa. Buenas noches, mis hermanos, venerables hermanos, Agustín, Voltar, Alex. Yo siempre he tenido una duda que me llama mucho a lo que vos me dice, hermano Voltar. Eh, Cuando nos iniciamos, siempre dicen, usa tus herramientas, usa tus sentidos, lo que estás aprendiendo. Realmente, bueno, yo tengo una pequeña, bueno, voy a explicar así rápidamente. Yo tengo una cuestión, cuando se le dice a una persona, puedo yo decir que es un neófito ante la institución, pero ya trae unas tablas de profesión, vamos a hablar un oficio, una carrera, lo que sea, dentro de la institución. Entonces, sumamos a esa persona o ese que se acaba de iniciar, y ella es consciente de lo que está haciendo. Hablamos de actitudes y hablamos de manera de conducirse ante los hermanos. Entonces, yo no es que he peleado, sino que tengo esta duda. Si un hermano que se acaba de iniciar hace 6 meses resulta ser un buen líder y puede poner a una logia de cabeza o porque estaba de cabeza y llegó nada más a poner ideas raras, como aprendiz, persona consciente con carrera, con maestría tal vez, ¿se le puede permitir eso? Pregunta, que no sé si está mal, lo tengo mal formulada. Sabiendo que es consciente de que puede dañar al interior, aún siendo aprendiz. Ok. Yo quiero que te sugiero, mi querido Alejandro, digo, gracias por estar Ujú. aquí con nosotros, es primer trabajo que tenemos que hacer con los aprendices es llevarlos a la conciencia. Primero tenemos que llevarlos a que sepan quiénes son. ¿Por qué? Yo puedo tener comportamientos nocivos. Puedo ser grillero, puedo ser peleonero, pero si nadie me ayuda a ser consciente de eso, entonces tu chamba, en base a esta charla, es identificar la intencionalidad de nuestro hermano. O sea, sería tu primera chamba. Por ejemplo, Claro. ¿qué es lo que pasa? El segundo vigilante luego les da tarea y trabajos a desbastar. Sí. ¿Y en qué momento te lo llevas a confrontarlo consigo mismo? Un vaso, no puedes echarle agua si tiene agua en el interior. Tienes que ayudarlo a vaciar. Pero para que ese vaso se vacíe, tiene que ser consciente que está lleno. Okay. Entonces, identifica, es sugerencia,
la intencionalidad sin etiquetarlo. No importa si es aprendiz, maestro o compañero. Sabemos que hay maestros donde los hacen porque si no la logia bate columnas. Y luego sale cada tipo que dices, ¿qué haces aquí? Entonces, mi punto, mi querido hermano, es todos los grados debemos de desarrollar y fomentar la conciencia. ¿Por qué? ¿ok? Yo te puedo recitar de memoria lo que dice Albert Pike sobre lo que es el cincel, el martillo, la plomada. ¿Y de qué sirve que te lo recite si no lo hago mío? ¿Y qué crees tú, mi querido Alejandro, que necesito para hacerlo mío? Estar consciente, como vos dices, Ser consciente. aceptar por qué te estás iniciando claramente. Entonces, Tener una desde buena ahí selección. entra la entrevista. ¿Qué buscas? ¿Ser un mejor hombre? ¿Por qué quieres ser un mejor hombre? ¿Acaso no eres un buen hombre? Entonces, con eso te lo estás llevando a la conciencia. O sea, Claro, ese es el que punto reaprender. importante. Entonces, primer paso, Brentano nos habla de la intencionalidad. Entonces, ¿de qué sirve que tú tengas conciencia si no has penetrado más? O sea, la conciencia me permite, uno, que tú voltees a ver al de junto. Y dos, que rasques para ver su intencionalidad. Una vez que ya identificaste la intencionalidad, entonces ya aquí lo que tú puedes hacer es llevártelo a la conciencia psíquica. Oye, si estás consciente de que lo que haces puedes lastimar, ¿eres consciente que a veces, Alejandro, usas palabras muy fuertes? O sea, no necesitas insultar para ofender, sino tu Claro, tono, tu cadencia, tu prosodia puede ofender. Entonces, esa es nuestra chamba, mi querido Alejandro. Es la psicología descriptiva es identificar el objetivo de tus emociones. Entonces, paso número uno, llevarlo a la conciencia. Paso número dos es identificar la intencionalidad. Paso número tres, cómo están sus estructuras psíquicas. ¿Por qué? Parte, yo tengo un proyecto, ahí medio mafufo, donde estoy tratando de pelear con la cuestión de que en las iniciaciones deberíamos de tener un examen psicológico a todos los candidatos. sí, ¿Por qué? Las ceremonias tienen ritmos, frecuencias, cadencias, que bien armonizados nos llevan al egregor. ¿Y qué pasaría si esas cadencias nos llevan a un brote psicótico? Y alguien tiene un trastorno mental y se detona en este momento. Bien te puede ir y esta persona se va, mal te puede ir y esta persona puede volverse agresiva. Entonces, en sí, una de las charlas que nos hizo el favor mi querido Agustín de invitarnos, hablamos de las emergencias en el taller, porque, por ejemplo, está con los inciensos, hace una hipoxia distributiva, o sea, estamos bajo humo, bajo químicos que pueden ocasionarnos un problema de circulación cerebral y por lo tanto gritar, patalear, y luego hay algunos que son medio manchados, que son muy rudos físicamente hablando, y esta persona va a tener un brote psicótico y alguien va a salir agredido. Entonces, sería mi recomendación, mi querido Alex. gracias, gracias. A tu orden, hermano. Muchas gracias, querido hermano Voltar. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Gracias por tu pregunta. Sí, definitivamente, como muchas veces lo platicamos, ¿no? Cuando recién llegan los nuevos iniciados o llegan pensando que van a encontrar un sinfín de cosas que leen allá afuera o que encuentran en internet. Y pues no es que sea aguafiestas, pero normalmente siempre les comento, les digo, no se preocupen de lo que se trata esta escuela, es de darles las herramientas para que aprendan a utilizarlas, a convertirse en personas más conscientes. Es todo, no hay de otra. Como bien comentas, muchas veces una actitud puede
acabar con muchas cosas, puede destruir a una persona, la puede tumbar moralmente, psicológicamente, o la puede elevar y puede salirse de contexto muchísimas cosas. Muchísimas gracias, querido hermano Alejandro, gracias, Voltar. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Pues mi querido hermano Voltar, no me queda más que volverte a agradecer de nuevo algunas palabras para cerrar el episodio de hoy y dejar abierta la posibilidad de que pronto nos regales alguna otra de tus bellas conferencias, de tus bellos trazados. Gracias, gracias, mi querido hermano. Eh, yo aquí les diría es, debemos de retomar la filosofía. O sea, yo estoy haciendo una campaña en donde quiero que realmente hagamos filosofía, no nada más esos que se dicen filósofos porque están en tales grados. No, aquí la idea es que realmente hagamos filosofía, cuestionando, razonando. Se dice siempre que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero a ver, ¿amas a la mujer o amas lo que ella hace de ti? Entonces vean ustedes cómo la filosofía es rica en este punto. Entonces, cuando tú digas voy a darle un grado a tal persona, ¿por qué? ¿Se lo merece o es porque te cae bien? Entonces, cuando nosotros entendamos que los grados escogen a la persona, dejaremos de estar regalando barajitas y demás. Y más allá, por ejemplo, siempre en las redes sociales, en Facebook, te dicen, es que la orden tiene que retomar su papel en la sociedad. ¿Cuál es su papel? Ser líderes. ¿En qué momento estamos formando líderes? O sea, ¿en qué parte de nuestros trabajos les enseñamos a que encuentren e identifiquen todo lo que les rodea en el taller? Pero a ver, dime, ¿en qué momento se forjan los líderes? Y lo que comentábamos antes, estas bambalinas, Agustín y yo, es Albert Pike buscaba formar líderes, por eso era la idea original. Entonces, a ver, si la gente pugna en redes sociales que la orden tiene que tomar sus caminos anteriores, ¿en qué momento estás estudiando filosofía, sociología, antropología? Recordemos que todas las personas que nos antecedieron estudiaron en el extranjero. Y antiguamente cualquiera sabía leyes, sabía filosofía, sabía, por ejemplo, todos los filósofos, la mayoría se iniciaron en el psicoanálisis. Entonces, ¿cómo te atreves a decir en una red social es que la orden tiene que tomar sus caminos de antaño? Perfecto, entonces hay que modificar la escuela, no solo la orden, la escuela. ¿Para qué? Para hacer gente que salga conociendo leyes, filosofía, sociología, antropología, etcétera, etcétera. Y entonces el hombre podrá tener el valor de tomar su lugar como antaño. Mientras tanto, estamos en unos patos nada más y eso va a terminar siendo un club de Toby. Por mi parte, mi querido Agustín, es cuanto. Gracias. Te agradezco muchísimo, mi querido hermano Voltar. Gracias al Alejandro, gracias Alex, gracias por acompañarnos. No me queda más que desearles muy buenas noches y seguimos en contacto. Hagamos que esto sea diferente. Así Gracias. sea. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.